tiempo. ¿Cuáles son las características, ¿sí? Del anticristo? Quiero que entendamos algo, y es que el anticristo va a ser la cabeza del sistema anárquico de Satanás. Eso lo puede usted buscar en segunda de Tesalonicenses 2:3. O sea, es importante que obviamente tengamos siempre en nuestra Biblia a la mano para poder leer y poder entender cuáles son aquellas cosas que definitivamente el enemigo siempre va a querer hacer. Y segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces eso es algo que definitivamente nosotros tenemos que tener obviamente claro. Es una persona que vendrá a ejercer el poder al final de los tiempos, y él clamará ser Jesús, que ha venido por segunda vez. Por eso es que muchos obviamente caerán y pensarán que definitivamente es el Mesías. Dice, ¿verdad? Como dice Daniel 7:8, dice que el anticristo estará marcado por la inteligencia. Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Ya todos están en mute? Sí. Ok, esta clase está siendo grabada. Ok. Listo. El anticristo de verdad manifestará una influencia pues a nivel mundial, y definitivamente él se mostrará como ese hombre líder, ¿sí? Y no sé si pues los que se vieron la película pudieron como darse como una imagen global, ¿verdad? Perdón, una imagen general de lo que posiblemente pueda hacer. O sea, él va a tener definitivamente un dominio, un liderazgo político, de tal manera que inclusive pues lo llamen y lo convoquen para poder hacer cosas para que pueda presentarse a nivel mundial. Entonces será reconocido definitivamente en cada una de esas cosas. Pero él, el anticristo, será se le será dada una autoridad, dada es por Satanás, y será controlado por él. ¿Y qué es lo que él va a buscar? Obviamente es quitar o aniquilar a todo aquel que siga a Jesús. Por eso es que los tres primeros años y medio, se mostrará o se acercará al pueblo de Israel para mostrarse como ese hombre que ellos han estado siempre anhelando, para que pueda de verdad acabar con las guerras, para que pueda buscar esa paz, para que pueda buscar esa unidad que tanto el pueblo de Israel ha buscado, ¿cierto? Entonces, lo que definitivamente siempre va a intentar es mostrarse de esa manera, y eso logra obviamente darles a ellos como esa seguridad de que por fin vino ese ser que tanto Isaías de pronto hablaba, o que los profetas profetizaron, valga la redundancia, y acaba definitivamente a los 3 años y medio, cuando ya él se manifiesta de tal manera, cuando muestra su realidad. Entonces, será un hombre que definitivamente será bélico, o sea, pero tendrá una sabiduría diabólica, definitivamente, porque será guiado, obviamente, por Satanás. Yo creo que en eso, creo que nosotros hemos tenido, pues, claridad al respecto. Ahora, viene el falso profeta. El falso profeta tiene una apariencia que tiene 2 cuernos de cordero, como lo dice la Biblia. Puede mostrarse como un ser amable, impresionará con sus buenas actitudes, aunque lo muestre así, o que de pronto no muestre así su intención. En el fondo, de verdad, enseñará de forma inadecuada. Es decir, que él confundirá, él hablará, se mostrará como alguien que definitivamente será como que es bueno seguirlo, porque tendrá que ver definitivamente, para decir que es falso profeta, tiene que ver con algo en la parte, lo podríamos decir así, de enseñanza, en cuanto a
en cuanto a la palabra. Es decir, que definitivamente él tiene que mostrarse de alguna u otra manera cercano a las creencias de la gente. Entonces, a través de eso, infundirá definitivamente falsas enseñanzas, falsos conceptos que harán que mucha gente definitivamente se pueda desviar. Ahora, ¿cuáles son las características? Va a ser un ministerio obviamente de alcance mundial. ¿Por qué? Porque al igual que el anticristo, o sea, ellos formarán una pareja, ¿sí? Y con Satanás, lo que decíamos en la clase anterior, ese trío diabólico definitivamente. ¿Por qué? Porque es que va a ser impulsado por Satanás, o sea, él definitivamente hará algo sobre ellos, impartirá sobre ellos para que ellos puedan dirigirse al pueblo, y la gente que definitivamente no se paró de pronto firme, ¿cierto? Que no permitió, no creyó a lo que se enseñó durante mucho tiempo, se dejará o llevar por esto y todas sus creencias, o definitivamente perderá la vida. Hay algo importante, y es que el falso profeta definitivamente hará que adoren a la primera bestia. Y usted se lo puede buscar en Apocalipsis 13, y como lo decían, habrá alguna hazaña definitivamente que se presente de tal manera para que la gente pueda creer definitivamente en que el anticristo definitivamente es el Mesías esperado. Porque dice que igual se levantará, vendrá, saldrá del mar, y viene definitivamente como a engañar. Y ojo, definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Cuando dice el versículo 5 de Apocalipsis 13, dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Todo esto tiene que ver con el anticristo. Pero él va ligado mucho al falso profeta, porque es que los dos definitivamente es tanta la alianza que hacen, que definitivamente llevará a que la gente crea, porque harán milagros también, ¿sí? Entonces, lastimosamente hoy mucha gente se va detrás de los que siempre hacen milagros, y amados, tenemos que ser tan precavidos definitivamente, porque muchos tal vez quitamos la mirada del Señor y aún la ponemos en el hombre. Este hombre, el falso profeta, promoverá, un culto idólatra. Nos dice la palabra que al adorar a la primera bestia, se erigirá una imagen. Ustedes se acuerdan, así como de pronto tuvo Nabucodonosor una imagen, así de igual manera, y hará que ésta hable. ¿Cuántas veces hoy vemos definitivamente gente que comienza, que vi una imagen de tal manera, que lloró yo no sé quién, que derramó sangre tal? O sea, son cosas que definitivamente vemos, y la gente se deja llevar por estas cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque son cosas que hoy definitivamente vienen marcándose en nuestra vida. Ahora, también dominará el comercio mundial, ya que exaltará a la bestia y le preparará el camino para que le rindan culto. Miren, usted sabe que en la palabra nos enseña que Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista le preparó el camino al Señor. O sea, él era alguien especial que definitivamente estaba haciendo algo para preparar a la gente para que viniera hacia el Señor. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el anticristo y el falso profeta siempre quieren, porque eso es lo que siempre ha buscado Satanás, buscar de alguna manera poder engañar, pero también querer imitar las cosas que definitivamente Jesús hizo. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener muy pendiente. Ahora, la segunda bestia, como le digo, este falso profeta parece inocente, relativamente débil, de pronto en algún momento, pero él hará definitivamente que la gente reconozca a esta primera bestia, el anticristo. Entonces, como lo dice aquí, persuade a la gente a erigir una inmensa imagen del
emperador como objeto de su adoración. Entonces nos vamos a ese culto idolátrico definitivamente. Y de ahí, obviamente, eso nos lleva a lo que vamos a tratar en esta noche. Lleva a la poderosa retórica de su voz de dragón, o sea, me imagino que esa elocuencia para hablar, sus sensacionales prodigios que tal vez tendrá, severas sanciones económicas contra quienes no reciban la marca de la bestia y obviamente la pena de muerte, contra aquellos que no lo adoran. Entonces el falso profeta va a promover la ideología del poder, o sea, que va a llevar a esa propaganda definitivamente religiosa, ideológica, en donde lo que se busca es que sean reconocidos y se aparte o se quite la adoración al verdadero Dios. Entonces, es vital que definitivamente nosotros entendamos que dónde estamos hoy parados, qué es lo que estamos haciendo, porque vendrán muchas cosas más fuertes de las que hoy nosotros estamos viviendo. Apocalipsis 17, versículo del 1 en adelante dice, vino entonces uno de los 7 reyes que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, que han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, ¿esto qué es? Yo quiero que antes de centrarnos en esto, porque usted sabe que habla un poco sobre lo que es, cuando habla de la gran ramera, se asemeja un poco o se menciona a Babilonia. Y quiero recordarte que después del diluvio, ¿cierto? Noé tenía sus hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Pero estos hijos obviamente tuvieron hijos. Entonces aquí lo vemos en Génesis capítulo 10, versículo del 1 al 11. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tenemos que entender definitivamente como esos antecedentes, ¿cierto? De por qué se le llama también Babilonia. Dice Génesis 10, capítulo del 1 al 11, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Kenax, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. Kate, aquí tienes una cantidad, oíste, de nombres. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Miraim, Put y Canam. Y los hijos de Cus, Sebas, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y aquí es donde obviamente quiero que nos centremos, por eso está en azul, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehobot y Cala. Entonces, quiero que entendamos algo. Babel, etimología de Babil, que en acadio puede entenderse como puerta de Dios. Este nombre, por su parte, también debe haber sido traducido del sumerio, Candigirá. No sé pronunciar eso. Pero aquí nos referimos pues al relato pues del surgimiento de la torre. ¿Se acuerdan esa historia de la torre de Babel que se presenta en la Biblia? Entonces esa palabra podría haber derivado de balbal, un verbo que en hebreo significa confundir. Y Babel tiene la misma raíz etimológica de Babilonia, la que significa confusión y puerta del cielo. Entonces, Babel se presenta obviamente por primera vez en este texto que acabamos de leer de Génesis, dando a entender obviamente que Nimrod fue el que construyó o edificó esta ciudad. Entonces fue uno de los primeros reinos obviamente también en existir. Fue en el Medio Oriente donde hoy está Irak, que es donde era Babilonia. Ahora, si nosotros, no sé si lo tengo acá, no.
Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 5 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Entonces yo quiero que entendamos algo, miren, cuando aquí se menciona edifiquémonos y hagámonos un nombre, podríamos mirarlo hoy como hablamos con el contexto de la globalización, ¿verdad? O el globalismo. Estaban buscando un gobierno mundial en esa región, o sea, ellos querían definitivamente como dominar o tener una unidad política civil y hacerse una torre. Y esta torre definitivamente se puede entender como si fuera un centro religioso. Nimrod, aunque venía de descendencia de Noé, ¿cierto? Así como lo vemos en Jueces, muchos cuando llegaron a la tierra prometida y después que ya murió Josué y vino toda esta generación, dice que no conocieron de Dios. Entonces, posiblemente todo esto también pasó. O sea, Nimrod no era alguien que creía en Dios, porque él quería llegar al cielo, pero no para adorar al Señor, era para convertir definitivamente ese lugar en un lugar de adoración, pero adoración que idolátrica. Y podríamos decir que definitivamente surgen lo que son las religiones. Y miren, la religión no es lo que nos va a salvar, mis amados, sino definitivamente poder entender que yo recibo a Cristo en mi corazón, pero también camino y obedezco cada una de sus ordenanzas. Tengo que tener claridad cómo estoy caminando. Yo no puedo apartar definitivamente su palabra es clara. Entonces, esta torre, cuando se menciona acá, eh, no se hizo definitivamente para el Señor, era para dedicarse a una religión falsa, o sea, aquello que definitivamente hablara hacia el humanismo, hacia tus propios logros. Entonces, eso hace que definitivamente el Señor de verdad venga, ¿verdad? Y establezca una confusión de lenguas en cada uno, y eso hizo obviamente que se extendiera por el resto de los territorios, diferentes poblaciones de acuerdo a la lengua que se estaba hablando. Pero entonces, si partimos de aquí, vemos que obviamente iba una esencia en el sentido de querer adorar, no al Señor, sino adorar a otros dioses. Entonces, de aquí surgen, pues obviamente, muchos imperios, ¿sí? Porque al extenderte tú por la tierra, cada quien iba definitivamente, si nos damos cuenta, dice que Nimrod edificó. Hay una en la parte como histórica o algo que dice que Nimrod se casó con Semiramis. Semiramis era entonces como si fuera la catalogaron como una diosa. Entonces su esposo había muerto, Nimrod, y ella dijo que ella había tenido un nacimiento como, que estaba embarazada y fue como un nacimiento virginal, por decirlo de alguna manera, para que ese niño entonces también fuera adorado, y era como si Nimrod hubiese como sido fecundado dentro de ella. Entonces, esto llevó definitivamente a muchas de las creencias de las cuales se basó Babilonia. Entonces, las características dentro de los imperios, siempre lo que se buscaba era una unidad entre la política y la religión. Entonces, fíjate que eso viene desde hace mucho tiempo, o sea, eso siempre viene relacionado entre los reyes y los sacerdotes, y con el transcurso de la historia, nosotros podemos ver cómo definitivamente cada reino siempre tenía a su lado la parte religiosa. Pero también, como esto ha sido inventado por el ser humano, definitivamente siempre se busca es la parte de idolatría. Y eso es lo que ha dañado tanto al pueblo de Dios. Ahora, ¿quién fue Babilonia? ¿Sí? Dice que
con el imperio de Hammurabi, la ciudad de Babilonia se convirtió en un gran centro religioso. Hammurabi era fue un rey y instauró el código Hammurabi, que pues de verdad que impactó muchísimo y fue como o sea, fue utilizado y de ahí se basan aún muchas normatividades y leyes. Entonces, la religión babilónica era politeísta. Ellos creían en dioses mayores y menores a quienes les atribuían grandes templos. Por ejemplo, aquí se los describí: Istar, diosa dedicada a la guerra y el amor; Sin, deidad a la que se le atribuía el astro lunar; Enil, de esta manera se denominaba la deidad que gobernaba el aire; Marduk, este era el dios más importante para los babilonios. Perdón, lo escribí con D mayúscula, es con D minúscula, por favor. Las victorias y el progreso del cual los babilonios fueron protagonistas se lo agradecían a él. Más, deidad que representaba el sol y la potencia de este astro; y Anu, dios que representaba el cielo. Entonces, ellos los tenían catalogados en dioses grandes o mayores y menores. Entonces, a los dioses grandes les construían grandes templos. ¿Cuáles eran los dioses más mayores para ellos? Marduk, el dios de Júpiter y de Babilonia. Tenían templos de mayor importancia. Para esta civilización, los dioses eran seres terribles y vengativos que solo podían ser bondadosos y benévolos con los pueblos a quienes adoptaban. Los dioses malévolos, malvados, eran representados con cabeza o forma de animal, mientras que los dioses bondadosos o protectores se les representaban con figuras humanas. Muchos de los cultos religiosos de la civilización babilónica se propagaron hacia otras civilizaciones con algunas modificaciones. Adicionalmente, pues los babilonios tenían la creencia de un inframundo en el que después de muertos sufrían atormentados por la eternidad. Los únicos miembros de la sociedad que quedaban absueltos de tales sufrimientos pues eran aquellos miembros del ejército que hubiesen fallecido mientras cumplían con su deber. Por estas razones, al ser sepultados, sus tumbas eran simples, sin los lujos tradicionales de otras culturas como los egipcios. Entonces, como les decía, había una cantidad pues de dioses de verdad para ellos, pero ellos buscaban definitivamente buscar esa parte idolátrica. Los mediadores entre los dioses y los hombres eran miembros del templo llamados sacerdotes. Se creía que estos podían predecir el futuro, por lo que se erigían como soberanos que podían manejar el sentir de los ciudadanos, generando a veces temor por el supuesto sentir de las deidades ante el comportamiento de los babilonios. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ver cómo la religión va unida a la brujería y el ocultismo. O sea, mire, cuando Cristo vino, vuelvo y se lo recalco, él no vino a establecer una religión. Él dijo es síganme. O sea, y nos recalcaba siempre es sigan los preceptos, cumplan con los mandamientos. Y está todo resumido en amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y te amarás a ti mismo, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí estaba resumido todo de verdad. Y lastimosamente siempre vamos a buscar cosas ocultas, aquellas cosas que definitivamente no son de agrado al Señor. Entonces, ¿por qué el Señor en este libro de Apocalipsis habla sobre la gran ramera? Y vuelvo y te leo lo que dice Apocalipsis 17 del 1 al 2, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con los que han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, aquí podemos ver definitivamente que el Señor dictó una sentencia contra esta mujer. Y cuando uno se refiere a esta parte de la ramera o prostituta, pues viene del griego porné, ¿sí? De donde derivan las palabras fornicación y pornografía. Obviamente eso va hacia esa inmoralidad sexual que la palabra siempre la ha condenado. Entonces, es importante entender, ¿sí?, que es un veredicto judicial de Dios contra ella y que va a ser ejecutado. ¿Pero por qué va a ser ejecutado? Porque obviamente
tengamos en cuenta esto, el oficio de una prostituta en sentido literal consiste obviamente en ofrecer servicios sexuales, ¿cierto? A cambio de dinero. Entonces, en el sentido simbólico, ¿sí? Que encierra de las Sagradas Escrituras, nos está hablando obviamente de alguien que no se cuidó, o sea, que se fue tras otros dioses y no permaneció con el que era el correcto. Entonces, así como tú y yo, como esposa de Cristo, ¿verdad? Nos estamos presentando como una virgen doncella llamada iglesia, obviamente así la falsa mujer que aparece en la Biblia es llamada prostituta o ramera, que vendría pues a ejemplificar obviamente a la falsa iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuál es esa razón? Mire, y usted lo puede ver aquí en Isaías 1:21, cómo te has convertido en ramera, ciudad fiel. O sea, el Señor a través del profeta le estaba diciendo, ¿sabes qué? Hey, yo te había guardado, o sea, yo quería que tú fueras fiel, que tú te cuidaras y estuvieras siempre conmigo, pero no, lo que haces es que te has prostituido a nivel espiritual, o sea, me has desechado, es lo que le quiere decir, o sea, has odiado la fidelidad y te has vuelto infiel. Entonces, no hay algo que más irrite al Señor, que inflame su ira y sea indigno para él que la infidelidad de su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros no vemos en la palabra definitivamente cómo Dios le dice, óyeme, no te apartes? Recuerden, jueces, cuántas veces tuvo que levantar el Señor a diferentes hombres y mujeres porque el pueblo se iba tras otros dioses. Entonces, fíjate que esto no es algo de ahora, o sea, esto es una constante dentro aún del ser humano. Te olvidas de Dios. Y yo quiero que hoy de verdad nosotros entendamos en qué posición de verdad estamos con el Señor, porque no podemos ser de verdad a nivel espiritual eh, o prostituirnos a nivel espiritual. Suena feo decir ramera, porque se está refiriendo a ser prostituta, pero esto de verdad tiene que hacerte entender que cuando definitivamente le quitamos el primer lugar al Señor, sabe que nos estamos prostituyendo. ¿Por qué? Porque estamos dejando a nuestro esposo, estamos dejando definitivamente con el que hicimos pacto, ¿sabes qué? Para irnos detrás de otros. Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y Ezequiel, capítulo 16, ojalá usted en casa se pueda leer todo el capítulo. Yo tomé nada más el 15 hasta el 17, dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diferentes colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ella. Entonces, mire, uno comienza a recordar cuando en el Éxodo, ¿verdad? Que llegaron al desierto y Moisés subió al monte a buscar la presencia del Señor y duró 40 días y 40 noches. Y el pueblo se desesperó porque necesitaban adorar algo. ¿Será que eso nos pasa a nosotros definitivamente? En que dejamos, ¿verdad? Por algún momento cuando no estamos viendo, porque como ellos no veían al líder, no veían a Moisés, dijeron, no, pues Moisés murió, entonces pues ya no hay quien nos guíe, entonces vamos a hacer algo. Cogieron todo lo que habían, muchas de las cosas que habían traído de Egipto y las derritieron para hacer el becerro de oro, ¿se acuerda? Entonces, eso nos enseña definitivamente cómo siempre el ser humano tiende a desviarse y el Señor nos está llamando la atención y nos está diciendo, ¿sabes qué? Por favor, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, es lo que nos está diciendo el Señor en esta noche. Entonces, cuando se dice la ramera, definitivamente, perdón, se me fue. Cuando nos habla de la ramera de Babilonia, podemos decir que es un sistema mundial perverso que durante la tribulación será controlado por el anticristo.
Los reyes de la tierra cometen adulterio con ella y los habitantes de la tierra están intoxicados con sus adulterios. Entonces, mira, quiero que entiendas esto. O sea, cuando se refiere a la gran ramera es un sistema mundial. O sea, será aquello que tanto el anticristo como el falso profeta lleven, ¿verdad? A todo el pueblo, a toda la gente que hoy o que en esos momentos, perdón, estará, pero obviamente eso se viene gestando desde hace tiempo. Ramera, como dice, con la cual has fornicado los reyes de la tierra, como lo dice Apocalipsis ahí del 17 del 1 al 2, entonces nos muestra, ¿verdad?, los enredos políticos que los líderes de estas naciones han tramado conjuntamente con la ramera, movidos por intenciones inmorales y buscando su propio beneficio. Entonces, en varias ocasiones, pues Dios definitivamente muestra toda esa desobediencia y algunos los hemos visto, pues aquí, si usted quiere apuntar, puede buscar Jeremías 3 del 8 al 9, también del capítulo 5, versículo 7, puede buscar Jeremías 13, 27 y puede buscar Ezequiel 16, 32, como le dije, léase todo el capítulo. Entonces, a menudo las escrituras, de verdad el adulterio es usado como una metáfora de la idolatría y de la infidelidad espiritual. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando en Éxodo? Bueno, Éxodo 34 del 16 dice aquí, o tomando de sus hijos para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellas. El Señor sabe, había dicho algo, sabes, cuando tú entres a la tierra prometida, inclusive no te unas a otros pueblos, porque es que ¿qué era lo que buscaba Dios? Era que no se desviaran por ir tras otros dioses. Y eso definitivamente es lo que comienza a dañar al pueblo de Dios. Ezequiel 6:9 dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Entonces, quiero que entendamos algo, que la mujer descrita definitivamente en este capítulo tiene gran influencia. O sea, va a controlar a los reyes de la tierra y también gran parte de la humanidad. Cuando leemos ahí que dice las muchas aguas sobre las cuales está sentada, eso se refiere a pueblos, a muchedumbres, a naciones y lenguas, o sea que va a tener una extensión bastante grande. Entonces, el diablo siempre busca, ¿sabe?, la parte política, porque las decisiones que ellos tomen tendrán impacto sobre las naciones y sobre nuestras familias, amados. Por ahí leí en estos días que el presidente Duque había bajado de puntajes en cuanto a, ¿cuál era la palabra? A ser como aceptado, por decirlo de alguna manera. ¿Saben? Nosotros tenemos que definitivamente estar orando mucho por nuestras autoridades. Hoy cuando uno se da cuenta de esto, muchos reciben consejos, ¿sabe?, que no son definitivamente de Dios y se dejan llevar, porque lastimosamente, pues, siempre las cosas oscuras siempre tratan de meterse en lo gubernamental y usted lo puede buscar, de verdad, tantas cosas, de verdad, tanta destrucción, tanta corrupción, tantas cosas que vemos a nivel de verdad de gobierno. Por eso nosotros debemos estar definitivamente orando. Mire, la palabra es clara cuando dice, ¿sabes qué? Ora por tus autoridades, ora por los gobernantes. Entonces, eso no es nada que definitivamente diga que no lo hagamos, sino al contrario. ¿Por qué? Porque de forma muy, muy sutil se mete. ¿Cómo así? Porque mire, cuando viene una ley dada por el presidente, nos toca a todos hacerlo. Entonces, mire cómo de verdad la gente comienza a luchar por aquellas cosas que definitivamente sabemos que van en contra de aquellas cosas que el Señor ha dicho. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en esta noche y definitivamente poder entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La gran Babilonia, la gran ramera, será una religión, vuelvo y se lo digo, un sistema mundial en particular. Va a ser esa iglesia apóstata de los últimos tiempos. Cuando la iglesia verdadera haya sido llevada al cielo, ¿sabe? Aquí se manifestará y vendrá como esa unidad de todos los sistemas, de todas las religiones, de todas las creencias. Podríamos hablar como si fuera
sí, ese ecumenismo, ese sincretismo de verdad religioso, donde definitivamente vendrán muchas cosas para poder manifestar de pronto la inclusión de muchos. Entonces, ¿será que eso lo estamos viendo hoy? Es tremendo definitivamente lo que se viene gestando. Dice el resto del capítulo de Apocalipsis 17, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo las bestias que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y desde entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero con una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, poner de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre ella, sobre los reyes de la tierra. Ahora, miremos esto. Todo esto que pues está escrito definitivamente, como les decía, esa gran Babilonia, la gran ramera será una religión en particular, es la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Israel ha estado esperando definitivamente, ¿verdad?, ese levantamiento del Mesías, pero también fue muy pues adúltera en el transcurrir de la historia, porque obviamente siempre se apartaba del Señor. Pero hay algo importante aquí, y es que dice la madre y las hijas, y en su frente escrito un misterio, Babilonia la grande. Como les explicaba, Babilonia pues es donde hoy es Irak, Irak con K, y era un imperio politeísta. Entonces, ellos obviamente tenían una prostitución espiritual. Ahora, creo que tenemos que entender que Dios hace o nos hace ver que esta falsa iglesia la califica de esa ramera prostituta porque así es una organización o una estructura de un prostíbulo. A través de las edades vemos, ¿verdad?, que todo lugar que está dirigido y administrado principalmente pues por una prostituta mayor, gracias a su larga experiencia tal vez conoce el negocio, ¿cierto?, cómo tratar a los clientes, entonces generalmente tal vez se le llama madre, por su noble, entre comillas, función de formar y capacitar a muchas nuevas jóvenes, ¿verdad?, que comienzan a abrazar la prostitución como su oficio. Entonces, en esto se llama madre e hijas. Es decir, que por tal razón, de verdad, Dios describe de esta manera aquella mujer que ha prostituido al mundo con su inmundicia. ¿Por qué? Porque obviamente comienza a transmitirle, comienza como a enseñarle. Entonces, comienza como a direccionarla, ¿sí? En este tipo de actividades. Entonces, llevando este análisis, por decirlo así, al significado que realmente tiene, sin duda observamos que la madre, o sea, la esencia de la religión, misterio que llena de verdad los anales de la historia, porque hay misticismo, hay religiosidad, hay ocultismo, hay brujería, ¿sí? Entonces, de manera sistemática, esa madre, ¿verdad?, comienza a enseñarle a las hijas
esas directrices y enseñanzas que definitivamente llegarán para que ellas comiencen a replicarlo. Y miren, esto es tremendo porque una ramera comienza a seducir, ¿cierto? Y hay una parte en Proverbios, capítulo 7, entre el 9 y el 18, usted lo puede leer, le voy a leer nada más una partecita donde dice: a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, una mujer con atavío, de ramera y astuta de corazón, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, óleos y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Entonces, esto es algo como para ilustrar que definitivamente esa gran ramera, o sea, esa religión, por decirlo así, seducirá definitivamente, ¿verdad? De tal manera que caerán en sus ramas, caerán ante sus pies. Y esas son esas 4 características. Va a ser atractiva y seductora la infidelidad, el vender sus servicios y atiende a todos sus clientes. ¿Cómo así? Atractiva y seductora. ¿Por qué? Porque es que definitivamente no hay una prostituta exitosa, sino aquella que definitivamente cuida su figura, su vestido y su perfume. O sea, entonces cuando de verdad la palabra aquí nos dice que se viste tal vez de púrpura y escarlata, o sea, es decir, que va a ser, va a llamar la atención, ¿sí? Te va a manifestar muchas cosas espectaculares y tú vas a decir: wow, o sea, hey, esto sí se puede. Y mire, y hoy vemos tantas cosas que se están dando en nuestra sociedad, y se las coloqué aquí: la ideología de género, el matrimonio del mismo sexo, la adopción de niños en pareja del mismo sexo, el aborto. O sea, mire, todas estas cosas vienen dadas por nuestros gobiernos, vienen dadas a nivel mundial. Entonces, antes, sí, inclusive, me acuerdo que había un programa que bueno, yo me lo vi, eso era como en la década de los 90, no me acuerdo ahora en verdad bien, y cuando se hablaba de alguien de pronto hasta transgénero o alguien homosexual, eso era algo que pues la gente decía: hey, no se ve bien o algo. Hoy, la gente que ve ese programa de ese tiempo lo considera homofóbico, porque consideran de que, o sea, que va en contra de obviamente de sus creencias. Y hoy o sea, el que es heterosexual será entonces el extraño, porque hoy tú no le puedes decir nada a 2 hombres que estén caminando juntos y que se estén besando, y que para ti eso es incómodo. Si para uno es incómodo ver una pareja, hombre y mujer besándose, oye, vaya y háganlo algo en un lugar privado, porque no tiene que ser de pronto esas expresiones así, porque creo que todo tiene su momento y su lugar. Pero si tú vas y le dices a una pareja, hombre y 2 hombres o 2 mujeres, hey, que por favor, eso no lo haga, ya te cayó todo, porque obviamente estás en contra o estás atacando sus derechos. ¿Por qué entonces nosotros tenemos entonces que ser reducidos? Y definitivamente los heterosexuales seremos tal vez la minoría, ¿cierto? Hablábamos precisamente hoy con mis hijas, que estábamos tocando un tema sobre el ser virgen, porque leyeron algo en donde decía de que a veces tú ves a los artistas jóvenes, de pronto 20 años, 18 años, 22 años, y tú dices: ay, pero qué lindos, que son bien chéveres, ya han alcanzado de pronto fama, y algunos dicen: ¿tú crees que ya todos estos podrán ser vírgenes? O sea, eso no es algo que, o decía, o no sé si era, la idea era: ¿piensas tú que también ellos son vírgenes? Entonces queda uno como que, hey, todas estas cosas te están atacando de alguna u otra manera. Entonces me decía una de mis hijas: definitivamente el que se guarde y el que diga soy virgen, o todavía ni siquiera me han dado un beso o algo, van a decir: ¡ah! Tú eres la rara. O sea, eso no va a ser, o sea, o eso es anormal, ya no será como algo tenido como que cosa fea. Miren,
una cosa definitivamente es que tú te hayas entregado, ¿verdad?, hacia una pareja, y otra cosa de pronto inclusive que hayas podido ser abusado. Son cosas totalmente diferentes. Hay gente que hace esto desde los 10 o 11 o 12 años y tienen una vida promiscua definitivamente. Y hay chicas que de pronto por alguna situación de pronto perdieron su virginidad, no por entregarse, sino porque fueron abusadas. Yo sé que definitivamente habrá una recompensa de manera especial, porque sé que no era el orden adecuado. Pero ¿sabes algo? Dios definitivamente nos llevará a ese varón o a esa mujer, de acuerdo al hombre, ¿verdad? Y a la mujer al varón, que sea el indicado igual para ti. Pero hoy eh, vemos que la misma televisión, los mismos programas te llevan a que es normal que definitivamente tú hagas eso. En todos los programas siempre hay alguien que te muestra esta parte de que está bien definitivamente si eres hombre, obviamente que te guste un hombre. O sea, ya esas son cosas que son muy, muy, muy comunes en nuestra sociedad, en los matrimonios obviamente del mismo sexo, la adopción definitivamente de los niños, el aborto. O sea, ¿cuántas mujeres definitivamente añorarían de verdad tener un hijo, y cuántas definitivamente desprecian ese momento tan impresionante? Entonces, todas estas normatividades definitivamente, sabe que vienen de todo este sistema que se viene gestando. ¿Para qué? Para tener una plataforma, para que cuando se manifieste el anticristo y el falso profeta, pues ya venga un camino recorrido. Y usted puede verlo, los que tenemos 40 años hacia abajo, hay muchas cosas que han venido cambiando y uno dice, no, o sea, esto antes ni siquiera se vivía, ni por ahí de pronto que hubiésemos pensado de pronto en estas circunstancias. Entonces, la gran ramera va a ser atractiva, va a seducir, cuando hoy de pronto, inclusive, mire, no es ahora por pensar de que si lo hace una iglesia es malo o algo, pero a veces hoy la gente se preocupa más es por la forma. O sea, que haya full luces, que haya humo, que haya esto, y no por el fondo, o sea, la esencia definitivamente. Entonces, ¿sabe qué? Quiero que entendamos algo. O sea, hay cosas que son muy sutiles, hay muchas cosas que definitivamente tal vez nos van a apartar, y creemos que tal vez estamos haciendo cosas correctas. Entonces tenemos que estar muy, muy apercibidos definitivamente del mover que se va dando en la tierra, en todas estas cosas. Entonces, la gran ramera va a ser atractiva y seductora, y va definitivamente a mostrar. Mire, hoy la gente inclusive tampoco ni siquiera se quiere vestir. Ya antes porque entonces se tapaba mucho, y hoy porque entonces definitivamente no quieren mostrar todo. O sea, hay tantas cosas que definitivamente nos pueden apartar de ese propósito especial del Señor. Entonces, recuerde que el enemigo va a querer seducirte. ¿Cómo pecó Eva? Porque comenzó a escuchar a Satanás. Se dejó seducir, ¿sí? Se dejó definitivamente, como dice aquí segunda carta a los Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, entonces por eso tenemos que estar apercibidos. Hay muchas cosas que tal vez nos puedan seducir, nos puedan sacar, porque tal vez se vean, wow, súper chévere, mira, sí, esta es la onda, por aquí nos tenemos que meter. Oremos, oremos para poder saber si de verdad estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces la ramera, de verdad, con la gente de Satanás va a seducir y atrae los sentidos. Entonces Pablo de verdad le advierte aquí a los corintios y le dice, hey, ¿sabes qué? Ustedes pueden ser altamente vulnerables por la vista, por el oído. Entonces, ojo, tengamos en cuenta eso. Entonces, sin duda, definitivamente, en el aspecto y análisis espiritual, la cristiandad actual de verdad ha caído ante la atracción y seducción del espíritu de prostitución. Porque, vuelvo y te repito, a veces estamos más preocupados por la imagen de la iglesia que de la misma fidelidad de la palabra del Señor. Ojo, ojo con eso.
a veces, mire, inclusive con la música, o sea, hay una línea de verdad ya tan delgada en lo que si se debe o no escuchar ciertos tipos de música. Definitivamente es una convicción en cada persona, pero sabe que estamos siendo definitivamente seducidos. Entonces, una iglesia definitivamente eh, tiene que levantarse. Mientras vemos, ¿verdad? En la escritura, a Cristo sin atractivo, ¿sabe? Una iglesia sin atractivo, no obstante, de verdad en este tiempo de apostasía, hablo de este tiempo es porque muchos se están levantando de verdad a apostatar, o sea, estamos de verdad en un tiempo donde se están manifestando muchas cosas que te llevan a desviar de gente que tú sabías, oye, uy, un gran siervo y después tú dices, mira aquí, porque se fue para otra corriente, para otra cuestión, ¿cómo así? ¿Cómo que cambió los? Entonces, ¿sabes qué? No podemos dejarnos engañar. Infidelidad, vive en prostitución como segunda característica. Este es en el sentido espiritual, ¿sabe? Porque expresa el abandonar a Jehová, a nuestro Dios y serle infiel. Y esto quiere decir servir a otros dioses. Hoy de pronto usted dirá, pero es que yo no adoro otra imagen. Y bueno, ok, pero que está ocupando el primer lugar, ¿sí? Entonces eso, serle infiel definitivamente al Señor, es rendirle culto o ceremonia a lo que no es Dios. Y vuelvo y te digo lo que dice Ezequiel 16:3, 17. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Entonces, mira, la ramera no conoce camino de lealtad ni de fidelidad. ¿Por qué? Porque ella lo único que le importa es poder cumplir sus cosas. O sea, entonces la Biblia de verdad la describe como una mujer que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. O sea, esto significa que sus apetitos sexuales ilegítimos a cambio de dinero no hace distinción de persona, o sea, de ningún cliente. Entonces, en sentido espiritual, esto habla de la caída del pueblo de Dios ante las ofertas y preventas de los gobiernos de turno, sea del color que sea. Pero también tiene que ver con la infidelidad en el aspecto no solo político, sino también el abrazar definitivamente filosofías, religiones, ciencias o ideologías que te van a llevar a prostituirte y a desviarte de lo que el Señor tiene. Entonces, miren, por eso es que considero muy particularmente yo, de que nos sorprenderemos de la gente que encontraremos definitivamente allá arriba. Porque hay gente, sabe, que de verdad le entregó su corazón al Señor y que se dispuso definitivamente a hacer tantas cosas de verdad o hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces estamos en un tiempo crucial a que no nos dejemos seducir ni seamos infieles definitivamente ante el Señor. Pero también, ¿qué hace? Vende sus servicios. ¿Cómo así? Tenga en cuenta que el oficio de una ramera es vender sus servicios sexuales, ¿verdad? Ella nada lo hace gratis, téngalo en cuenta, ¿sí? Ella necesita, obviamente, entonces por eso seduce, por eso atrae para sacar el dinero a cambio de placer. Entonces, esta actitud de mercado de la ramera al vender placer es lo mismo que podemos ver hoy. O sea, muchos definitivamente de pronto van y dicen, miren, ¿quieres un milagro? Entonces dame tanto y oro para que se dé el milagro. Generalmente a esta gran ramera, o sea, no puedo decir ahora que 100% definitivamente va a ser la Iglesia Católica, pero todos los eruditos de pronto en su tiempo, los que han estudiado la parte de Apocalipsis, siempre la asemejan con la gran ramera, porque el lugar obviamente donde está ubicado Roma específicamente o el Vaticano está alrededor de 7 montes. Muchas de esas cosas definitivamente pues se vendían de pronto como para sacar el alma ¿cómo es que? Se hacían como unas preventas, perdón, y decían, dame tanto y vamos a rezar para que esta alma entonces no vaya como al purgatorio o que haya sanidad. Mire, si usted no recibe a Cristo antes de morir, no va a hacer absolutamente nada. Puede gastar todo el dinero que quiera, que eso no va a suceder absolutamente nada. Entonces, hay muchas cosas que definitivamente nos llevan a,
a creer, o los estudiosos que han establecido la catalogan definitivamente a la Iglesia Católica porque utiliza muchas cosas que sabemos que no son dadas por el Señor. Como escuchábamos en bueno, algo que pasaron algunos de ustedes, ¿verdad? Muchas de las cosas que se busca de la unidad, de buscar como una sola creencia, todo eso se está moviendo en estos momentos. Pero también entender que definitivamente nosotros tenemos que estar firmes en todo lo que hagamos para el Señor. Ahora también atienda a todos sus clientes. Como decíamos, una prostituta no selecciona al cliente, no mira ni etnia, ni color político, ni cultural, ni religioso, ni social, ni intelectual. A ella lo único que le importa es que le paguen sus servicios. Entonces, de la misma forma, la madre de las rameras ha fornicado con todos los colores políticos y religiosos que puedan existir en estos momentos. Entonces, evidentemente, podemos decir en sentido figurativo, esto nos habla del ecumenismo que encierra esta actitud en el burdel de las religiones. Entonces, mira, aquí no importa si usted es ateo, si usted es religioso, si usted es budista, si usted es musulmán, si usted es judío, si es evangélico, si es católico, aquí lo que va a importar definitivamente es que haya una sola mezcla, o sea, y esto lastimosamente nos lleva a entender que, no sé si usted se ha dado cuenta, que hoy lo que se busca es, lo que importa es el amor. Entonces, no importa de pronto las ordenanzas, no, es que tenemos que manejar el amor. Entonces, el amor será como aquello que cubra definitivamente toda esta gran ramera, diciéndole, no importa, ven, tú ven, que aquí lo que importa es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ha sido, de verdad, o sea, el lema principal o que manejará definitivamente será el amor. Ahora, hay muchas también entidades gubernamentales que nos llevarán, por decir algo, mire, se está gestando una agenda mundial definitivamente para poder influenciar, mira, hay una unificación de monedas, se está buscando igual también de pronto algo político, y hoy tenemos entidades gubernamentales como la OMC, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, o sea, hay muchas cosas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, como lo decía, o sea, hay muchas cosas que hoy podemos decir que si el falso profeta y el anticristo se levantan, obviamente tienen plataforma a nivel económico, a nivel obviamente financiero, político, ¿verdad? Inclusive social y también igual religioso para poder llegar a establecerse de una manera donde no haya que estar haciendo ninguna otra cuestión. Entonces es importante poder reconocer de verdad que hoy se viene de verdad gestando una iglesia apóstata, una iglesia que viene añadiendo muchas cosas, una iglesia que viene tratando de buscar como una unificación. Entonces, es claro que definitivamente tenemos de verdad que estar muy atentos de lo que el Señor nos está hablando y que tomemos las cosas buenas para cada uno de nosotros. La razón de su prostitución, obviamente, como lo decía, la adulterio y fornicación del hombre, entidades y creencias de asociarse a lo falso, la idolatría. Entonces, Babilonia, por eso es que lo llaman. ¿Por qué? Porque va a buscar definitivamente cómo traer, cómo dañar, pero también cómo levantar toda una plataforma que requiera todo aquello que necesita para poder establecer todo un sistema idolátrico y apóstata para estas dos figuras. Entonces, mire, hoy vemos de verdad muchas falsas religiones y la idolatría y cómo definitivamente eso nos aparta de lo que Dios quiere hacer. El ecumenismo promueve la idea de que la doctrina divide, pero el amor nos une. Tanto así de verdad que muchas veces se ha popularizado, ¿verdad? Una frase donde dice, la doctrina no salva, solo Cristo salva, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado. Y cuando hablamos de que obviamente Cristo salva, claro que sí,
pero no podemos dejar a un lado, de verdad que el Señor nos pide, sabes, que sea obediente. Y él le decía a Josué, sabes, que medita de noche, de día y de noche en la palabra. Eso nosotros no lo podemos dejar de lado. Entonces, como lo decía, todo direcciona o los estudiosos de verdad lo llevan a que fuera o que será la iglesia católica, porque unirá, es lo que dicen, unirá definitivamente a muchas diferentes conocimientos para dejar una sola cosa. Ahora, también nos habla la palabra que dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, como muchas rameras, ¿saben? Esta mujer estaba ebria, pero no por beber bebidas alcohólicas, sino de la sangre de los santos. O sea, ella estaba de verdad queriendo definitivamente matar a todos los creyentes, definitivamente de los que siguen a Jesús. Por eso, en el transcurrir de la historia hemos visto, ¿verdad?, tantas matanzas con aquellos que siguen al Señor, pero sabe que en la tribulación o en la gran tribulación habrá muerte para aquellos que sigan a Jesús. Entonces va a querer definitivamente saciarse de eso, de ver que aquel que sigue a Cristo va a tener que morir. Entonces, esto es importante, que va a querer de verdad quitar la vida a cada una de estas personas. Cuando también habla de que la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos, entonces la bestia que has visto era y no es. Ante esto podemos decir que el estado de asombro de Juan, el ángel de verdad que le había dicho, yo te diré el misterio, habla sobre gobiernos, y por eso dice que inclusive todavía no tienen el poder en esos momentos. Por eso se habla de una restauración del imperio romano. Como saben ustedes, en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Venía la cabeza, ¿verdad? Que era Babilonia, después venían los medopersas, después venían los griegos, pero vinieron los romanos. A los romanos no los acabó ningún imperio, sino que hubo tantos conflictos internos que eso se fue desintegrando de alguna manera, pero no fue tomado por otros imperios como el medo-persa, que acabó con Babilonia, ¿cierto? Que los griegos acabaron con los medo-persas y así sucesivamente. Entonces, por eso se dice que el imperio romano tendrá un resurgimiento para este tiempo, o sea, tendrá una influencia. Entonces, por eso se dice que el Vaticano obviamente está sentado dentro de estos montes, ¿sí? Y que es la estructura que da como para poder regir, porque ellos tienen su propia moneda, porque tienen obviamente sus leyes, su lengua, pero también cuando se levante el anticristo y el falso profeta le darán, usted sabe que se está haciendo esa unificación definitivamente de política, inclusive aún de la Unión Europea, que hoy de pronto no está toda dada, pero que en algún momento se establecerá y le darán poder para que vengan a gobernar. Pero además de eso, estos irán también en contra entonces del pueblo de Dios. ¿Cuáles serán esos reinos? De verdad no se sabe igual exactamente cuáles puedan ser, pero sí sabemos que definitivamente se levantarán para ir en contra del pueblo, y es cuando se dará la manifestación de verdad del Señor, que venga en su segunda venida, que venga con su pueblo. ¿Para qué? Para destruir este sistema, para destruir al falso profeta, para destruir definitivamente al anticristo. Pero antes que esto suceda, estos mismos, este falso profeta y el anticristo, le darán definitivamente la espalda a esta gran ramera. ¿Por qué? Porque solamente la utilizarán para que les haga como esa plataforma y después la desecharán. Y eso es lo que muchas veces sucede, ¿sí? Con aquello que ejerce de pronto una prostitución, la abandonan, la dejan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es que el diablo tampoco entiende de fidelidad y no va a estar con algo o con alguien que no le pueda dar algo que definitivamente él necesita. Entonces, son las cosas que el Señor
nos va enseñando definitivamente en su palabra en cómo nosotros tenemos que cuidarnos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó claro? Todo está claro. Señora. Todo está claro, Sí. pastora, lo que hay que meditar en lo que ha dicho. Ahí es que orar. Tenemos que orar y no perder definitivamente esa comunión con el Señor y estar apercibidos. Necesito pregunten. No generó preguntas. Bueno, según ustedes, ¿quién es la gran ramera entonces? A ver. Pastora, aquí hay una preguntita. Siempre que se habla de un imperio que gobierna, que somete al otro, quedaba un remanente, y ese remanente es el que surge. Pero de Roma, que se sepa como Estado, no existe, como imperio no existe ni pequeñito. Lo único que uno ve es la Iglesia Católica como Estado, porque ellos tienen gobierno y ellos se gobiernan ellos solitos allí dentro del Vaticano. Entonces es lo que yo veo que se puede surgir ahí en África y en muchas partes, pero Roma no existe como imperio en ninguna parte. Sí, ok. A lo que vamos es que definitivamente muchas de las cosas es que ellos no fueron de pronto, ellos se esparcieron. O sea, fíjate que ellos tuvieron mucha influencia, sobre todo cuando vemos en el Nuevo Testamento quienes estaban gobernando definitivamente eran ellos, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que no hubo como ese acabar, por decirlo de alguna manera, tanto que mira que, como lo dices, o sea, eh, el Vaticano hoy sí es una sede propia y se podría decir, obvio, que podría levantarse eh, de ahí porque está a nivel, hoy, ¿cuál es la religión universal, por decirlo así? O sea, que tiene igual mayor, sigue siendo la Iglesia Católica. Así es, Paz. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, si no hay preguntas, Bueno, entonces puedo dar por terminada la enseñanza de hoy. El examen ya lo paso para que pueda ser montado. ponlos duros, Gracias. porque si no preguntan, ponlos duros. Bueno, oremos. Alguien que no se haya ido, a ver, Denise, vamos a terminar en oración, por favor.